tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana. Ya todo el equipo técnico y periodístico está listo y preparado para llevarles 3 horas de información. Hoy, miércoles 9 de diciembre de 2020. Les estaremos acompañando con mucho gusto Odili Vargas, Jocelyn Medrano, Willy Narváez y quien les saluda, Michelle Polanco Alvarado. Buenos días, Willy. Buenos días, Michelle Polanco Alvarado, y a las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana dentro y fuera del territorio nacional. Iniciamos de inmediato con nuestras noticias. Y lo hacemos con una lamentable noticia, y es que fallece víctima número 21 de los accidentes más trágicos registrados en la historia de nuestro país. Se trata de una joven de 19 años identificada como Rosalina González, madre del recién nacido que también falleció en el vuelco del camión a finales de noviembre, esto en el municipio de Guaslala. Detalles con Valesca Rivera. La víctima número 21 del accidente que se registró en Guaslala hace 15 días es Rosalba González, de 19 años. Su muerte confirmada por su esposo Marvin Hernández. González murió a la 1 de la madrugada en el hospital capitalino Antonio Lenín Fonseca este miércoles. Este afirmó que se debió a un paro cardíaco. Ella permaneció hasta su deceso en la unidad de cuidados intensivos. Luego del accidente, ella fue reportada como desaparecida por sus familiares, pues no había registro de esta en las víctimas del accidente. Un día después, se conoció que fue trasladada a un hospital. Por su gravedad, se ingresó a un centro en Managua, donde batalló por sobrevivir. La mujer era madre de una recién nacida que murió en el trágico hecho y deja en la orfandad a un menor de 1 año. Su cuerpo será velado en la casa de sus padres en la comunidad Yaró Central, a 3 kilómetros de Guaslala. Para Acción 10, Valesca Rivera. Responsabilizan a un motociclista de haber provocado un accidente que llevó al vuelco de un bus de transporte colectivo en la carretera Nueva a León, donde resultaron lesionados 8 de los pasajeros, entre ellos el conductor, quien quedó prensado entre el volante. Jocelyn Rojas nos amplía. Una unidad de transporte colectivo que cubre la ruta 210 se volcó a la altura del kilómetro 12 de la carretera Nueva a León. Según testigos, el accidente ocurre por el conductor de una motocicleta que invadió el carril de la unidad. El conductor del bus, por esquivarlo, perdió el control, impactó en este poste de tendido eléctrico y luego se volcó con al menos 30 personas a bordo. Él venía aquí, en la, ¿cómo le llaman a esta, maná? Carril derecho venía él. Después se cruza aquí, la moto se le cruza a él, ¿me entiende? Al frenar él, la válvula se le explota, entonces ya no tuvo control. El bus se estrella, después que se estrella, del turquetazo que pegó, se vino dando vueltas. Bam, 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 bam. Yo vengo adelante, porque yo traigo estas 2 cosas, vengo adelante, un niño y una señora que va partida, todo. Y lo otro que se habían quedado prensada la mano bajo el bus, porque ese bus casi como medio kilómetro vino dando vueltas. Sí, ese hombre no supo cómo lo controló ese bus, pero lo controló y gracias a Dios no hay nadie muerto, solo hay golpeado y todo eso. Fueron varios los lesionados. Sí, pero no grave, gracias a Dios no fue grave, solo la cabeza, el nervio. ¿Y el conductor de la moto que...? Ah, ese no sé, se fue el brother, sí, él se fue, él se guindió. Sí. El conductor del bus dicen que quedó prensado ahí. Sí, él quedó prensado y una que prima mía lo sacó a ella, a él lo sacó, le prensó la mano, iba como desmayado el hombre. Sí. ¿Usted también? Ah, yo solo así, un partido, solo eso, gracias a Dios, y que venía adelante. ¿Se dirigía a vender? Sí, a vender y a cobrar ahí a Ciudad Sandino. Sí. ¿Qué nombre es, me dice? Faustino. Centeno. Hasta el momento, los bomberos reportan al menos 8 lesionados que fueron trasladados de inmediato a un hospital capitalino. Los informó sobre un volcón de un bus. Movilizamos por un medio, ya estaban los compañeros de la dirección de bomberos aquí de Ciudad Sandino, procedimos a estabilizar, a trabajar en conjunto con la CR, el MINSA, y ya están siendo trasladados a diferentes hospitales los lesionados. Desconocemos, ahorita tenemos contabilizados nosotros que atendimos 2, aparentemente son más de 6, 8 creo, pero eso lo desconocemos. Vamos a indagar bien la información para ver cuántos lesionados son. El destino del autobús era de Managua a Ciudad Sandino. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Jocelyn Rojas. En Bluefields, la policía investiga la muerte de un hombre de 54 años que fue encontrado decapitado en las cercanías de una iglesia sobre la carretera. Está bajo proceso de investigación un hombre con quien vieron a la víctima minutos antes tomando licor. Más detalles con Hazel Zamora.
Este lunes fue encontrado el cuerpo sin vida de un ciudadano de nombre Alejandro Urbina López, de 54 años, quien fue decapitado en circunstancias aún no esclarecidas por la policía. Estuvimos aquí, después lo fuimos a la casa, montamos un carro, lo fuimos. Y en la mañana me dice, voy a ir donde Elvin, me dice que es el primo de él. Voy a ir, me dice. Entonces le digo yo, no, le más tarde, mejor vaya, le digo, espera. No, entonces le dije a mi yerno, ayúdeme, le hice a trabajar con Alejandro. Le dije, no se vaya hasta de mañana. No, es que voy a ir. Les agarró el bolsito y se vino. El caso se registró en la zona de Caño Azul, carretera de Bluefields, justo en las instalaciones de una iglesia evangélica, en las cercanías donde él mismo cuidaba una casa. No me dijeron del pastor, porque me estaba bebiendo, pero bueno, pasó. Y en cuanto, ya como a las 2 horas va llegando el hijo de él, me dice, ¿se da cuenta de mi papá? Sí, le van donde él, viene. No, me dice, está muerto, me dice. Bueno, ¿y por qué? Pues, no sé, hasta ahí, cómo fue la muerte de él. Según las declaraciones de la compañera de vida del hoy occiso, dijo que este estaba ingiriendo licor con otro joven y que horas después le llegaron a informar que su cónyuge estaba muerto. Allá adentro, en el previo de la iglesia. Que se haga justicia. La policía se presentó al lugar de los hechos, llevándose detenido a un joven de 23 años de nombre Jordan Salazar Moreno, por ser uno de los sospechosos del crimen. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. Delincuentes despojaron de una considerable cantidad de dinero a una señora que recién salía de una iglesia en el barrio Carlos Fonseca. Detalles con Jocelyn Rojas. En las inmediaciones del motel El Dorado, 2 sujetos robaron la suma de 10.000 córdobas a una señora identificada como Fátima. El hecho ocurre cuando la mujer regresaba de la iglesia a la que pertenece y fue interceptada por los hombres que luego huyeron a pie por las calles del barrio Carlos Fonseca, dejando a su paso lo que no les servía, como un bolso y una Biblia. 10 dice que andaban con un cuchillo y saltaron a la señora. Ah, fue una mujer que le robaron. Sí, es una hermana, ella vive por allá. Ay, ¿de miembro de la iglesia? No viene a esta, pero sí venía a esta. Fátima llama a la señora. Ah, ya. Fátima Quintanilla. Y andaba 10.000 córdobas. Como 10.000 córdobas. Aquí hay una actividad de la iglesia. Sí. Entonces le robaron en el sector de la pista que va hacia El Dorado. Por los semáforos del motel El Dorado. Y ellos se corrieron para acá. Iban tirando lo que no les servía, eso lo iban tirando por ahí. Ahí aquí tiraron la Biblia. Sí, y un bolso negro. La policía utilizó la técnica canina como parte de las investigaciones para dar con el paradero de los sujetos que cometieron el robo. Con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Jocelyn Rojas. 4 lesionados, entre ellos una niña de 11 años al volcarse una camioneta cuando viajaban, y estos circulaban en el sector norte en el departamento de Estelí. Detalles con Juan Francisco Dávila. Los ocupantes de la camioneta se dirigían hacia el departamento de Madrid. Sin embargo, en el trayecto del camino, aparentemente por la presencia de aceite derramado en la vía, el conductor de nombre Mario Aguinaga supuestamente perdió el control y se volcaron. ¿Estás bien, mamá? No te duele nada. Producto del accidente de tránsito, 4 de las 5 personas que viajaban en el vehículo en sentido del sur a norte resultaron lesionadas, entre ellas una niña de 11 años y 3 mujeres adultas, identificadas como Aleida Velázquez, Katia Aguinaga y Rosa Lazo. Las víctimas fueron trasladadas primeros en un microbús hacia el Hospital San Juan de Dios, pero en el camino las recibieron miembros de la Cruz Roja Nicaragüense. El vuelco se registró en el sector de El Tular, sobre la carretera panamericana al norte de la ciudad de Estelí. Según fuentes ligadas al hospital, los pacientes de este percance se encuentran fuera de peligro. Cabe destacar que una de las llantas delanteras de la camioneta quedó totalmente destruida. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Detienen en carretera hacia La Boquita a 6 hombres en aparente estado de ebriedad a bordo de un vehículo portando más de 70 piedras de crack. El Bailiana Molina nos amplía.
A bordo de un vehículo viajaban 5 hombres en supuesto estado de ebriedad, incluyendo a una joven de nombre Marlene Chercea Noguera Jarquín, de 21 años, originaria de la capital Managua. Durante el trabajo rutinario que realizaba la Policía Nacional de Carazo en el perímetro de la carretera Diriamba hacia La Boquita, le ocuparon 70 piedras de crack a base de cocaína. Los ocupantes se dirigían de Managua hacia Casares, lo que permitió a la policía hacer conciencia en los accidentes de tránsito que se originan por la ingesta alcohólica y sustancias prohibidas. Lo cierto que se desconoce si las piedras serían utilizadas para consumo o expender. Estuvieron por más de 3 horas en el sitio investigando a las 6 personas. Algunos habitan en el barrio Cristo del Rosario del Arbolito, 3 cuadras arriba, 3 cuadras al agua en Managua. Durante la temporada de fiestas marianas se ha desplegado un fuerte contingente de la Policía Nacional con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana, donde se desplazan la mayoría de la población a entidades bancarias, a centros comerciales, terminales de buses, regulando tránsito las ciudades con retenes y patrullajes en las carreteras y prevenir los accidentes. Elba Iliana Molina en Acción 10. La Arquidiócesis de Managua celebró la solemnidad del dogma de la Inmaculada Concepción de María con una Eucaristía presidida por el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua. Keilin Espinales nos informa. Este 8 de diciembre, la Iglesia Católica, a través de la Eucaristía en Catedral Metropolitana de Managua, presidida por su eminencia el cardenal Leopoldo José Brenes, en conjunto con el padre Said Ruiz y el padre Rodolfo López, celebraban la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María junto a los feligreses. Su eminencia en su homilía destacaba la obediencia en Cristo y que María es madre de todos nosotros y un gran testimonio o ejemplo hacia nosotros. Ella, María, es la verdadera madre de todos nosotros y se confirma en el momento de la cruz, en el gran momento de la manifestación de Cristo como el Hijo de Dios. El cardenal culminó su homilía haciendo hincapié en la consolación que recibimos por parte de la Virgen en las confrontaciones familiares, económicas y políticas. ¿Cómo no pedirle en este día a nuestra Madre que nos consuele? Cuando tenemos dificultades quizás económicas, cuando hay dificultades sociales, cuando hay confrontaciones políticas, cuando en algún momento nos sentimos desesperados, desolados, olvidados. Además, nos hace el llamado a que como feligreses tengamos pureza en nuestros corazones. Con imágenes de Julio Real, les informó para Acción 10, Keilin Espinales. La Magnitsky Act aprobada por la Unión Europea no es más que el marco regulatorio que le permitirá a los países europeos limitar viajes y controlar flujos de dinero de personas acusadas de corrupción. Y esta se podrá aplicar a funcionarios nicaragüenses, es lo que considera el ex diplomático Mauricio Díaz. Michelle Polanco conversó con él y nos informa. Mauricio Díaz, ex diplomático nicaragüense, dijo que los eurodiputados están dispuestos a apoyar la restauración de los derechos humanos y la recuperación de las garantías constitucionales en Nicaragua y que este es el fin mismo del recién aprobado marco legal de sanciones para funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos que podría aplicársele a funcionarios nicaragüenses. Pareciera que la aprobación del nuevo reglamento responde a la necesidad de contar con un instrumento más eficiente para aplicarle a países en donde han habido graves violaciones de derechos humanos. Pareciera también que esta es una ley casi dedicada a Nicaragua, aunque la realidad es que está inspirada de alguna manera en la Magnitsky, ya que tiene un carácter global y perseguirá a personas, instituciones, estados o individuos particulares acusados de cometer delitos contra la humanidad. Es un marco regulatorio que le permitirá a los europeos acciones más efectivas en materia de limitar los viajes a los países de Europa, de controlar los flujos financieros de personas acusadas de corrupción en sus países de origen. Y enfatizó que el Parlamento Europeo aplicará esta ley en coherencia con las resoluciones aprobadas anteriormente. Europa no se va a quedar atrás simplemente en la denuncia, sino que van a proceder a aplicar medidas más fuertes. Recordemos que el Parlamento Europeo ha venido asumiendo posiciones muy firmes
en materia de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, de la denuncia de las graves violaciones de derechos humanos que han acontecido en nuestro país, con aprobaciones abrumadoras de los eurodiputados que a veces pareciera que han caído en el vacío, pero con este reglamento todo indica que no, que van a continuar adelante y que esas medidas van a aplicarse de manera efectiva a quienes hayan cometido ese tipo de violaciones graves. El pasado 8 de octubre, los eurodiputados exigieron la aplicación de más sanciones contra Nicaragua si el gobierno del presidente Ortega aprobaba la ley de registro de agentes extranjeros. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y defensores de derechos humanos y opositores consideran que la ley de sanciones europeas requiere que las organizaciones opositoras se organicen para salir de la grave crisis política en la que se encuentra sumida Nicaragua. Veamos el reporte de Michelle Polanco. La defensora de derechos humanos, Aide Castillo, exiliada política, considera que las sanciones no resuelven la crisis de los países en donde se violentan los derechos de las personas. Las sanciones por sí solas no resuelven las crisis como las que tenemos en Nicaragua. Urge que tengamos un gran frente nacional opositor que, unido en concertación, en articulación, le pueda poner un alto al régimen dictatorial Ortega Murillo. Lo que se puede hacer dentro de Nicaragua, la organización, la resistencia, la articulación de acciones, la unidad de toda la oposición, jamás va a ser sustituida por los esfuerzos que se puedan hacer en el exterior. José Dávila, miembro de la Alianza Cívica, coincide con Castillo y agrega que los grupos opositores deben dejar de lado los intereses personales. Debemos seguir trabajando por la unidad. No estamos cumpliendo a cabalidad con nuestra responsabilidad. La comunidad internacional está haciendo su parte y nosotros los nicaragüenses tenemos que seguir luchando fuerte por reformas electorales, por elecciones libres, por respeto a los derechos humanos, por libertad de los presos políticos, y si lo hacemos todos sin excepción, es mejor para poder avanzar más en esta lucha contra la dictadura Ortega Murillo. Este lunes, el Parlamento Europeo aprobó un nuevo marco legal de sanciones para funcionarios corruptos o violadores de derechos humanos. Sanciones similares aplicadas por Estados Unidos a funcionarios nicaragüenses. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y es momento de hacer una breve pausa comercial, ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar informándose con nosotros. En otras noticias, el Frente Frío número 18 no afectará a Nicaragua, señalan expertos en clima del Centro Humboldt, quienes destacan que este sistema se mueve hacia Cuba y las posibilidades de ingresar a Centroamérica son bastante bajas. Detalles con Valesca Rivera. El Frente Frío número 18 hará sentir sus bajas temperaturas este miércoles y jueves en algunas regiones de América. Según el Centro Humboldt, se mueve hacia las costas de Cuba, por lo que las posibilidades de que ingrese al país son muy escasas. Las bajas temperaturas que se perciben en nuestra nación son comunes de la temporada, destaca el agrometeorólogo Agustín Moreira. Hay pocas posibilidades de afectaciones sobre el territorio nacional debido a que se estará disipando muy cercanamente a las costas de Cuba, pero nos podría estar generando algunas condiciones de algunas llovinas ligeras y aisladas. Mientras tanto, se mantiene el país con condiciones bastante despejadas y con condiciones normales en la temporada de diciembre, que siempre tendremos algunas bajas temperaturas, pero que no son efectos propiamente de este Frente Frío número 18 que no estará ingresando a Nicaragua. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales destaca por su parte que de ingresar a Nicaragua las temperaturas podrían descender hasta 17 grados en la zona norte del país y 19 en el resto del territorio nacional. Para Acción 10, Valesca Rivera.
A diferencia de años anteriores, pocas familias decidieron disfrutar de este día feriado en la laguna de Xiluá. Como nos informa Jocelyn Rojas, los pocos bañistas presentes habitan en las comunidades aledañas al centro recreativo. Muy poca afluencia de personas logramos observar durante un recorrido que realizamos este martes 8 de diciembre en el centro recreativo Xiluá. Las pocas personas que acudieron a este lugar manifestaron que lo hacen con mucha precaución para evitar el contagio del coronavirus. Usted sabe, cambiando de tema, el trabajo, es distraerse un poco. ¿Anda con toda su familia? Así es, gracias a Dios, pues ahí, usted sabe, un momento familiar, un 8 de diciembre. Ya después de, como dicen, de ese estrés del todo el trabajo, hace un relajo en familiar. ¿Usted viene todos los años aquí? Sí, todos los años. Sí. En comparación a años anteriores, ¿cómo ve el movimiento? Ha estado bastante bajo, sinceramente, por la situación económica que el país está pasando. Ha estado bastante bajo, porque por ejemplo el año pasado, el 8 estuvo bastante lleno. El 25 pues no se sabe cómo irá a estar. Ahora, ¿usted está tomando algunas medidas para venir a visitar este centro en vista de que estamos enfrentando una pandemia? Claro, o sea, cuando por ejemplo dejar apartarse más de lo que es el grupo, o sea, los grupos, para que usted sabe que esta situación por medio de la pandemia es por medio de los grupos, entonces apartarlo más, estar lo más alejado posible de ellos para evitar pues lo que es un contagio. Sí. ¿Dónde es usted? De Managua. ¿Cuál es su nombre? Brian. Para esta fecha, esta laguna, ubicada a 20 kilómetros de la capital, es uno de los centros turísticos con mayor afluencia de personas, en su mayoría habitantes de Managua, Ciudad Sandino y Matiare. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Poste de tendido eléctrico en llamas alarmó a los pobladores del barrio Campo Bruso en la capital, quienes temían que el fuego alcanzara sus viviendas. Willy Narváez con la información. Momentos de tensión se apoderaron la mañana de este martes entre los habitantes de este sector del Distrito 4 de la capital. Salieron de sus casas a presenciar las llamas en este poste de tendido eléctrico y que ya estaba afectando medidores. También había temor para los propietarios de esta vivienda que se registrase un cortocircuito. Amor, está bastante preocupada. ¿Su casa también está? Sí, amor, sí, claro que sí. Vos sabés de que uno tiene que buscar la manera cómo llamar para ayudarle. ¿Me entendés? A la gente, mira, esto está agarrando fuego, llamamos a los bomberos, no vienen, y aquí hay niños en las casas, vos sabés que si agarra fuego todo esto agarra la manzana. ¿Ves? Esa es la preocupación de uno. Uno tiene que buscar la manera como que nos ayuden para que esto no siga. Sí, ¿ya llamaron a los bomberos? Ya llamamos, amor, sí, ya llamamos, ¿verdad? Pero no han venido, y eso es lo que queremos para evitar tanta tragedia. ¿Cuál es su nombre, madre? Ángela López. Conforme transcurría el tiempo, se iban sumando agentes policiales, hasta formar en el sitio un fuerte dispositivo. Fueron los bomberos quienes llegaron de último, cuando el tendido eléctrico afortunadamente solo emanaba humo. Sin embargo, en el sitio se realizó el trabajo preventivo. Willy Narváez, a Acción 10. Y más de 800 accidentes de tránsito se registraron en el país en la última semana. De ellos, la Policía de Tránsito reporta 14 fallecidos y al menos 400 lesionados. Valeja Rivera nos informa. 14 personas perdieron la vida en la última semana, que comprende del 30 de noviembre al 6 de diciembre, todas en accidentes de tránsito. Las causas principales de estos incidentes viales donde se reportan víctimas es conducir en estado de ebriedad y la imprudencia peatonal. Ocurrieron 857 accidentes de tránsito. Resultaron 14 personas fallecidas y 44 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 15 las personas fallecidas. Víctimas: 7 conductores, 6 peatones y un pasajero. Las causas: 7 en estado de ebriedad y 3 por imprudencia peatonal. Aunque la cifra de muertes disminuyó en relación a semanas anteriores, los incidentes con peatones fueron más frecuentes. Recomendaciones para salvar vidas a los conductores, pasajeros y peatones. A los peatones, estos días especiales, caminen con prudencia y responsabilidad por lugares seguros y visibles, protegiendo la vida de niños y niñas y adultos mayores.
antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. Recordemos, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Para Acción 10, Valesca Rivera. De tema, la comunidad internacional le ha dado un voto de confianza a la oposición nicaragüense, pero debe recomponerse y ofrecerle algo a la ciudadanía, es lo que considera el doctor Manuel Orozco, director del Centro para la Migración y Estabilización Económica. Los opositores sufren constante asedio por órdenes de la pareja gobernante, pero sus diferencias les impiden unirse. Pese a ello, según el experto, desde el exterior son vistos como una mejor opción y reconoce el papel que desempeñan. No es una tarea fácil. Yo creo que el que quiera ser presidente en Nicaragua en la oposición realmente, con todo respeto, tiene huevos para hacerlo. Porque esto no es fácil, arriesgar tu vida, arriesgar amenazas, arriesgar la crítica que te hacen desde la izquierda, la derecha, el centro, la clase política, la clase económica, los grupos sociales. Entonces no es tan fácil como uno piensa, de que son un montón de oportunistas los que quieren ser presidentes y pues de eso se trata nada más. No es tan así, hay un compromiso, yo creo que de algunas personas de asumir estos cambios, pero los retos son formidables. A juicio de Manuel Orozco, director del Centro para la Migración y Estabilización Económica, también el gobierno se beneficia de la división de la oposición. La trayectoria que muestra el gobierno actual es que la estrategia de ellos va a ser de crear un ambiente en donde entren todos los partidos políticos, tratar de favorecer que uno de los partidos sea el que prevalezca, el partido con el cual se sienten con un comodín político de pacto, y ya saben ustedes cuál es ese partido, para ver que en el proceso electoral salga ganando Daniel Ortega con un punto más y diga de que hubo un proceso electoral con todos los partidos. Aunque la población está clara de las violaciones de derechos humanos contra opositores, estos deben saberle llegar a la ciudadanía. Uno tiene que buscar sus alternativas para vivir al día a día y pues la realidad es que yo quiero ver qué es lo que me ofrecen en términos de un buen empleo, que me genere un ingreso decente, que me permita pues tener mayores oportunidades de bienestar en términos del sentido amplio de la palabra. Y esa oferta electoral tiene que reducirse de una forma simplificada, clara, y que convenza a la población de que no es solamente una cuestión de clientelismo político, sino realmente de un cambio económico hacia el largo plazo. En mayo del 2021 se vence el plazo de la Organización de Estados Americanos, que fijó para el gobierno de Nicaragua, en el cual deben implementarse reformas electorales, y el presidente Daniel Ortega tendrá la tarea de demostrar a la comunidad internacional si serán creíbles o una farsa electoral más. Willy Narváez, a Acción 10. La CIDH otorgó medidas cautelares a la abogada defensora de presos políticos Yonarqui Martínez por considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de daño irreparable a sus derechos. Willy Narváez nos continúa informando. El organismo internacional detalló que la doctora Yonarqui Martínez, por defender a presos políticos, ha sido víctima de acoso por parte de agentes policiales y fuerzas paraestatales, principalmente cuando realizaba acompañamientos y representación legal de sus clientes. La CIDH hizo el llamado al gobierno de Nicaragua para que el Estado asegure que los derechos de las personas beneficiarias sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus agentes como en relación en actos de riesgos atribuibles a terceros. Martínez le da seguimiento a 62 madres de considerados presos políticos y actualmente representa 22. Efectivamente, el día de ayer se me notificó de medidas cautelares a mi favor. Evidentemente el trabajo de la CIDH es un trabajo arduo y pues se le agradece el hecho de estar siempre pendiente de las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua no ha mostrado voluntad en cuanto al respeto de los derechos y garantías de cada uno de nosotros los nicaragüenses. Es lamentable que actualmente hay personas con medidas cautelares que están en cárcel. En las últimas horas también han surgido rumores de que el gobierno pueda liberar a presos políticos. Al respecto, la abogada respondió.
hasta el día de hoy pues no tenemos noticias, Willy, de liberaciones. Sí, había movimiento el día de ayer en el Sistema Penitenciario Nacional. Nosotros estamos siempre pendientes y exigiendo la liberación. No perdemos la esperanza de que el régimen en un momento dado libere a los presos y presas políticas, porque obviamente jamás debieron de haber estado en cárcel. En diciembre, la oposición y distintas organizaciones demandan mediante una campaña denominada Navidad sin presos políticos la liberación de aproximadamente 113 opositores. Willy Narváez, a Acción 10. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más información. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. De regreso al ámbito nacional, dos ancianitas de 94 y 76 años, habitantes de Villa Libertad en la capital, requieren ayuda económica para la compra de medicamentos y unos zapatos ortopédicos. A como nos cuenta Marjorie Jarquín, no tienen familiares que los apoyen y tampoco procrearon hijos. Toda una vida han permanecido juntas doña Silvia Serrano, de 94 años, y María de los Ángeles Toledo, de 72. Ambas viven en una humilde casita del anexo de Villa Libertad. Hasta hace unos meses atrás, María era el sustento del hogar, se dedicaba a lavar y planchar ajeno. Sin embargo, el problema en su pie no le permitió seguir ganándose la vida de manera honrada. Los zapatos ortopédicos que necesita con urgencia cuestan más de 3.000 córdobas y no cuenta con los recursos económicos para comprarlos. 18 días estuve en el hospital. 18 días. Sí, entonces me pusieron el marcapaso, porque yo caía en la calle. Siento alegría, malo. Si siento tristeza, malo. Vale. Es porque vas a llorar, no lloré porque aquí no hay tristeza, que hay alegría, porque la van a ayudar. Sí, necesito que alguien de buen corazón pues se apiade de mí y me ayude, pues como si es el Santo Crónica, que es de buen corazón, que ha hecho obras de caridad, pues necesito que me ayude pues a comprar medicamento, mis zapatos. Muchas son las dificultades que pasan a diario este par de ancianitas. Nunca se casaron y menos tuvieron hijos. Padecen de enfermedades crónicas y las medicinas son caras, por lo que solicitan su mano amiga. Los medicamentos son Omeprazol, Neurofortan, Dolantrin Plus, Ingeril compuesto y Losartán de 300 miligramos. Tengo como 15 años de estar sufriendo con estas enfermedades, de dolores que me quejan en mi cuerpo. Ya no soy jubilada, no tengo nadie quien me ayude, no tengo familia, no tengo nadie quien me ayude. María y Silvia viven de la urbanización Los Trillizos, 6 cuadras al sur y media cuadra arriba, anexo Villa Libertad. O bien pueden llamar al celular 86 83 92 98 o al 86 13 82 00. Toda la contribución que le puedan brindar será de gran importancia para estas dos ancianas que sueñan con tener una pequeña venta y poder subsistir de ella. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Marjorie Vargas. Y un señor de 75 años, además de pedir ayuda, nos cuenta cómo el huracán Iota arrasó con la humilde vivienda que le costó años construir en el empalme de Alamicamba, en el Triángulo Minero. Ahora, junto a varios menores de edad, le toca dormir en el suelo. Isaías Alcántara nos cuenta su historia. Vi cómo esa noche mi casita era destruida por el huracán Iota. Tuve que salir porque también a mí me hubiera matado. Son las palabras de don Mariano Reyes, quien tras el desastre natural del huracán Iota quedó en la intemperie. Vinieron a sacarlo, si no aquí hubiéramos muerto, porque yo estaba propuesto, hermano, no irme de mi ranchita. Pero mire, la amistad, mandaron a sacarme. No teníamos ni 15 minutos que lo llevaron a una iglesia. Cuando llegó un hermano, me decía, tu casita está destruida. Don Mariano dice que no ha recibido ningún apoyo de nadie y que solo construyó este refugio a base de plástico, pero que le toca dormir en el suelo junto a su sobrina y niños. Claro lo que él va a venir y que va a venir, que no sé qué, que no sé cuánto. Aquí en comida me han ayudado de otras partes, pues de aquí, que vienen de Managua, se paran ahí, me miran la situación, pero de aquí, hermano. No, solo en el asunto al 5, hasta 2 veces que me van a traer, y así solo con mentiras nada más. Me estaba diciendo usted que el que no tenía cédula no le daban. Sí, ¿también? Cierto es. Ajá, ¿cómo es la situación ahí?
Entonces yo les contesté que si eran animal la gente, que todos no éramos humanos. Ajá. Ahora, me perdona lo que les voy a decir, que ahí me dijeron, sí, que a los que eran liberales no les daban, oiga, que solo los sandinistas. Le digo, yo le digo, si supieran quién es mi persona cuando el frente se levantó, si quiere darse cuenta, yo fui cooperador de recoger armas cuando empezó el frente. Empezaron con 22 escopetas, y yo fui uno de los que trabajé. Sí. Sé que los carretereños me traen comida cocinada, porque fíjate, sin mentirle, hasta pelado ando los lomos, ¿verdad? Vos Sí, tanto estar en el sol cocinando. Estaba enfermo, como pude vine a hacer esa champita ahí, sí, para que cocinara la pobre. Solo hizo una champita. Sí. Y ahí están durmiendo en esa champita. Allá, hasta hoy los venimos hoy, porque el pastor me dijo que ya posada para nosotros no había. Entonces tuvieron que hacer la champita de plástico. Hasta hoy él se quedó aquí, ayer ya hoy me vine yo. A pesar que vive a la orilla de la vía pública, en el poblado del Empalme Alamicamba, nadie ha puesto su mirada en su terrible situación hasta el momento. Desde el Triángulo Minero, Isaías Alcántara, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Países cuyos pobladores no están contentos con sus gobiernos o buena parte de la población. Estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando también en su momento de Bolivia y por supuesto de nuestro país Nicaragua. Estos países con gobiernos de corte socialista, o así lo evidencian sus gobernantes, así lo manifiestan, que pues totalmente no están bien vistos por toda la población. Sí, por algunos sectores que son fuertemente simpatizantes, pero por otros sectores llamados oposición en estos países, pues no quisieran que estuvieran gobernando, o algunos incluso los ven como dictadores. Pero ¿qué espera para Latinoamérica en el futuro en cuanto a estas situaciones? ¿Realmente se puede mejorar cuando vemos a una Venezuela con unas recientes elecciones parlamentarias que han dejado mucho que desear a juicio de expertos? Cuando vemos a una Nicaragua sumida en una crisis política y económica desde hace más de 2 años. Una situación bastante compleja de la cual vamos a conversar hoy día con un invitado quien ya nos hace el honor de acompañarnos. Con una vasta experiencia en Latinoamérica, Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Defensa de Bolivia, politólogo, máster en Ciencias Políticas, abogado, articulista y también es exiliado y perseguido de su país. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, mucho gusto a Jocelyn y Willy, encantado de participar en su programa, a sus órdenes. Un placer que nos acompañe, el gusto es totalmente nuestro. Pero quisiéramos iniciar justamente con el reciente proceso electoral en Venezuela, lo que ha dicho incluso el gobierno de Venezuela, que reclama todavía un triunfo mayor al que según ellos han tenido en estas recientes elecciones, fuertemente cuestionadas y vistas y manchadas quizá por esos cuestionamientos y también por el fuerte nivel de abstención que tuvo la población que estaba apta para votar en Venezuela. Bueno, yo creo que vale la pena poner en contexto la situación de la región, de las Américas, en el siglo XXI, o sea, en estos primeros 20 años que se cierran ahora en diciembre. Se trata de que en el siglo XXI hay 2 Américas, una América democrática y una América no democrática o dictatorial. ¿Recuerdan ustedes que el año 1999 había una sola dictadura en las Américas, que era la dictadura de Cuba, liderada por Fidel Castro, que agonizaba en su denominado periodo especial después de la implosión de la caída de la Unión Soviética y de la caída del muro de Berlín? Pero el año 99 llegó al poder en Venezuela precisamente Hugo Chávez y fue en auxilio de la única dictadura que había en las Américas, la dictadura cubana, y a partir de entonces el siglo XXI ha nacido marcado por una corriente que es la unión de Chávez con Castro, de Castro con Chávez, que recrea todas las malas prácticas de la dictadura cubana para expandirla en las Américas y que en ese camino repone el año 2007 en Nicaragua el gobierno sandinista de Ortega,
En ese camino, el año 2006, hace presidente de Bolivia Evo Morales. En ese camino ponen en el Ecuador a Rafael Correa. En ese camino, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se convierte en dictador, en gobernante permanente hasta que muere, y cuando muere instituye un sucesor, que es Nicolás Maduro, que de la mano de la dictadura de Cuba instala en Venezuela una especie de colonia, la plataforma principal de operación de lo que es el régimen castrista de Cuba. Y a partir de eso tenemos 20 años en los cuales este movimiento, que empieza llamándose populismo, movimiento bolivariano, después se llama socialismo del siglo XXI y hoy día se conoce como castrochavismo, es el grupo que controla las dictaduras, y hay que decirlo con claridad, dictaduras en las Américas, refactorizadas por Cuba, integradas por la dictadura de Venezuela, por la dictadura de Nicaragua y por la dictadura de Bolivia, y acompañadas por el gobierno de Fernández Kirchner de la Argentina, que mantiene la forma democrática pero que participa plenamente del grupo dictatorial. Entonces, en ese contexto hay una serie de hechos que suceden que caracterizan a estos regímenes. Le voy a dar algunos. Primero, todos son narcoestados, todos están vistos por la comunidad internacional como estados que propician y sostienen el narcotráfico. En segundo lugar, todos están en crisis económica porque son gobiernos de exceso, de abuso, donde no se respetan los derechos humanos y donde no concurre ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Tercero, los elementos esenciales de la democracia son respeto a los derechos humanos y libertades individuales o derechos fundamentales, son división e independencia de poderes, vigencia del Estado de Derecho, elecciones libres y limpias y libre organización política. Y si usted mira Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, en ninguno se cumple ninguno de esos elementos esenciales. Entonces, en ese marco de referencia es donde hay que ver lo que acaba de pasar el domingo que antecede, el 6 de diciembre en Venezuela, donde en dictadura el régimen ha maniobrado y falsificado una elección, que llama elección, que es en verdad una votación en la que ha tratado de forzar al pueblo venezolano a elegir una asamblea cuando la asamblea existe. Y ha sido objeto de una respuesta donde los venezolanos no han ido ni siquiera el 20% de los votantes a votar, el 18,4% ha sido la concurrencia, que ya es un acto de repudio a la dictadura. Pero además de eso, la dictadura castrochavista de Nicolás Maduro continúa con su operación y va a instalar ese Congreso con el resultado del 18,4% de votación, y de esa manera vamos a estar ante el ridículo de que Venezuela tenga 3 congresos. Tiene el Congreso legítimo, que está presidido por Guaidó, que es a la vez presidente legítimo de Venezuela, reconocido por casi 60 países. Tiene una constituyente que también ha falsificado y fabricado el régimen, y ahora tiene una nueva asamblea. O sea, lo que estamos viendo en Venezuela es simplemente el ejercicio de una dictadura castrochavista que viola los derechos humanos de los venezolanos para permanecer indefinidamente en el poder. Esta otra dictadura, como usted lo ha expresado, además de la de Venezuela, cuyo caso recientemente, hace unos segundos, está usted analizando, ¿hay más que se pueda hacer desde adentro de estos países y hay más que pueda hacer la comunidad internacional? Usted hablaba de que están ligados al narcotráfico estos gobiernos o dictaduras. ¿Se podrían ver a sus gobernantes como delincuentes comunes y aplicarle alguna convención referida a estos casos? Ya está eso en aplicación, se llama la Convención de Palermo sobre la delincuencia organizada transnacional. Es una convención firmada el año 2000 por la cual la comunidad internacional, en el marco de las Naciones Unidas, acuerda con fuerza de ley para los estados, y eso es ley para Cuba, es ley para Venezuela, es ley para Nicaragua, es ley para Bolivia, para la Argentina, para todos los estados de las Américas y del mundo, que van a combatir los grupos delictivos que por agrupaciones de 4 o más personas cometan delitos, así estos tengan efecto fuera de las fronteras. Y en el caso específico de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, la Convención de Palermo ya ha empezado a ser objeto de aplicación en los tribunales de Nueva York y en los tribunales de la Florida. Este año se han abierto procesos contra Nicolás Maduro y en algún caso contra 10 y en otro caso contra 12 o 14 miembros de lo que es su régimen,
acusados de lavado de dinero, acusados de narcotráfico, acusados de crímenes comunes muy importantes, y hay orden de captura internacional contra ellos con premio por su captura. La captura y entrega de Nicolás Maduro tiene un premio de $15 millones. La captura y entrega de Diosdado Cabello lo mismo. La captura y entrega de quien se hace pasar por presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tiene $10 millones. O sea, ya está en aplicación la Convención de Palermo, y en el tema específico de Nicaragua se está avanzando muchísimo en ese sentido, porque ya se ha empezado a aplicar un sistema de sanciones y un sistema de señalamiento a los miembros del régimen de Ortega y de Murillo. Ellos están señalados, pero los miembros de sus mandos policiales, los miembros de los grupos de represión de Nicaragua ya están marcados y en la lista negra, tanto en el marco de la Convención de Palermo como de países como los Estados Unidos, Canadá y otros países que están señalando con toda claridad al régimen de Ortega como un régimen dictatorial, porque en Nicaragua, y ustedes lo pueden certificar, no hay respeto a los derechos humanos. Nicaragua es un país con presos políticos, con perseguidos políticos, y a partir de los hechos del año pasado y de las manifestaciones de la juventud, con más de 100.000 exiliados. Hay un exilio gigantesco de Nicaragua en Costa Rica. En segundo lugar, en Nicaragua no rige el Estado de Derecho, en Nicaragua rige la voluntad de Ortega, Murillo y su grupo sandinista, que imponen su capricho a través de la manipulación del sistema judicial, porque han hecho, y este es un método castrochavista, hacen de la justicia el mecanismo de persecución política. Achacan delitos inexistentes o que no se han cometido a las víctimas y judicializan la persecución política, lo que demuestra que tampoco existe división e independencia de poderes. En cuanto a este autoritarismo que caracteriza a estos países que usted ha mencionado, hablamos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero también ¿hay algo en común que tengan estos países en cuanto a la oposición? Bueno, el tema es el siguiente, el tema es que estos países forman un grupo delictivo transnacional. El hecho de que en todos los países se apliquen los mismos métodos, tengan los mismos sistemas de inteligencia y de seguridad, los mismos sistemas de persecución y de tortura, generen el mismo tipo de exilio y hagan, eso es, vamos a ponerle, eso es metodología cubana, y hay que decirlo, expandida y aplicada con el dinero de Venezuela, que ahora se ha convertido en un país en crisis, el país más rico de Latinoamérica. Es un país con crisis humanitaria, está peor que Cuba, porque Cuba ha liquidado la economía y la población de Venezuela. Y en ese marco, para sostenerse con imagen de democracias, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y la misma Cuba simulan y utilizan el sistema de elecciones. Ellos han convertido las elecciones en mecanismos de votación donde el ciudadano vota pero no elige. Ellos tienen un sistema de fraude institucionalizado, un fraude en el sistema, tienen un sistema de fraude que producen cada que hay elecciones y operan con dos tipos de fraude, el fraude sistémico y el fraude fáctico. Acaba de suceder eso en Bolivia el 18 de octubre, donde han puesto entre comillas un presidente en un acto de falsificación y de usurpación de un gigantesco fraude electoral. Acaba de pasar este domingo 6 de diciembre en Venezuela, donde con la resistencia valiente del pueblo venezolano que no ha ido a las urnas, igual con el 18,4% están falsificando una Asamblea Nacional para tratar de suplantar el poder de la Asamblea legítima dirigida por el presidente Guaidó. Ahora, todo eso sucede porque ellos fabrican una oposición o sostienen una oposición que recibe el nombre de oposición funcional. Ustedes dirán que lo normal en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, donde hay regímenes dictatoriales, es que la oposición se oponga radicalmente a esa dictadura y que luche por cesar la dictadura y por recuperar la libertad y la democracia, que son los esfuerzos que se hicieron en Bolivia hasta que sucedió esta alta traición
el 18 de octubre, que ha entregado el país de nuevo a la dictadura, que es lo que los venezolanos intentan desde hace años, y por eso tienen presos, exiliados políticos, y tienen un presidente legítimo reconocido en paralelo por encima del dictador Maduro, que es lo que han intentado en Nicaragua, y por eso se han producido las masacres contra los estudiantes, por eso hay presos políticos, por eso hay un exilio tan grande de nicaragüenses, más de 100.000 nicaragüenses exiliados. Entonces, ¿por qué tolera esto la gente que se oposición? Porque adquiere una condición de ser funcional al régimen, de tratar de operar y de actuar en el marco del sistema dictatorial que se ha impuesto, y es oposición funcional porque no está haciendo lo que debe hacer, que es recuperar la libertad y la democracia y denunciar a plenitud al régimen. Y lo que hacen esas oposiciones funcionales es ayudar al régimen yendo a procesos electorales en los cuales saben que el régimen va a ganar porque todo es fraudulento, todo es falsificado, y participan de esa situación y se convierten finalmente en cómplices. Ahora, el gran desafío en Nicaragua específicamente para noviembre del próximo año, que se están convocando las elecciones, es que la oposición se una primero, y segundo, ponga como objetivo el retiro de la dictadura, denunciando anticipadamente las condiciones de fraude y falsificación que ya se han ejecutado en Bolivia y en Venezuela y que se van a repetir en Nicaragua. Justamente en cuanto a esa repetición de fenómenos que usted ha dicho ahorita, que se ha dado en otros países con el mismo modelo y que se puede repetir en Nicaragua, el nivel de responsabilidad que tiene la oposición o algunos supuestos opositores en nuestro país es grande. Y usted decía también que se ha avanzado en el tema de las sanciones en el caso de Nicaragua. Justo veíamos durante estos últimos días que se aplicó una ley Magnitsky en el caso de los europeos para ver el tema de sanciones, y en esto debería o va a ir incluido, por supuesto, Nicaragua, muy seguramente. ¿Quiénes más deberían de ser sancionados? Y si son las sanciones un buen mecanismo para ejercer presión en un momento como este para Nicaragua, ¿deberían de ser sancionados algunos funcionarios de gobierno y sus familiares, o también deberían de ser sancionados algunos supuestos opositores que más bien lo que hacen es zancudismo político? A ver, respecto a la oposición, lo primero que hay que hacer es presumir la buena voluntad y la buena fe de los opositores y mirar los hechos, porque los hechos de quienes se dicen opositores demuestran muy rápidamente si son o no son opositores. Ser opositor en Nicaragua, ser opositor en Bolivia, ser opositor en Venezuela o en Cuba, representa primero señalar que hay un régimen dictatorial y que la dictadura tiene que cesar para recuperar el respeto a los derechos humanos, para recuperar las libertades fundamentales, el Estado de Derecho, para recuperar la división, independencia de poderes, para recuperar la libertad de los pueblos. El opositor que no haga eso no es opositor, o es un opositor funcional. En segundo lugar, el opositor, cuya buena fe presumimos, tiene que buscar unidad. Tiene que buscar unidad más allá de lo que es el posicionamiento ideológico, partidario o programático, porque la unidad está dada, es una unidad que no es ideológica, es una unidad que no es de naturaleza estructural, es una unidad fundamental para cesar a la dictadura. No es una unidad de que la derecha pelea con la izquierda, este no es un tema de derechas y de izquierdas, este es un tema de dictadura versus libertad y democracia, este es un tema vital para la existencia de los pueblos, en el caso específico de Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Entonces no se puede aceptar que la derecha o la izquierda se estén mirando entre ellos y esa sea la causa para no unirse para sacar al dictador. O sea, es una unidad de carácter patriótico, es una unidad de carácter nacional. Después de que se retira al dictador, entonces pueden volver cada uno a sus posiciones, de izquierda, de centro, de derecha, de más izquierda, y disputar en condiciones de democracia el poder. Y el tercer elemento que hay que mirar en los opositores es si ya señalan a la dictadura, si llevan adelante un proceso de unidad, la consistencia para sacar al dictador, y eso supone ampliar la alianza a los sectores económicos de poder, específicamente en Nicaragua, que están señalados de ser cómplices del régimen dictatorial
y que no van a tardar en entrar en las sanciones. Entonces, ahora vamos con eso al tema de las sanciones. Las sanciones están siendo cada vez ampliadas. La Organización de Estados Americanos tiene claramente señalado a Ortega y a Murillo como dictadores. Nicaragua está en el marco de la observación directa de lo que es una dictadura. El gobierno de los Estados Unidos, Canadá y países de Europa han empezado a poner sanciones tanto al país como a los individuos, y estas sanciones se pueden ampliar a cualquier persona que se demuestre que está cooperando con la dictadura de Nicaragua para violar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses. Y el tema es que viene la elección de noviembre y aquí la tensión va a ir subiendo porque la comunidad internacional va a ir incrementando las sanciones para forzar a Ortega y Murillo a que, si hay elecciones, lleve adelante unas elecciones libres y limpias, y para ayudar a la oposición a que se una y tenga una posibilidad de que esas elecciones no sean una farsa y sean el reflejo de la voluntad popular. ¿Podríamos ver algunos personajes de partidos políticos en nuestro país sancionados por la comunidad internacional? Todo puede pasar, yo no le voy a dar nombres porque el tema de la política interna de Nicaragua es de los nicaragüenses. Lo que yo le estoy dando son enunciados de principios, valores, conductas y el desarrollo de lo que es la política internacional en la región. Y en ese sentido, Nicaragua está como uno de los países centrales del grupo de las dictaduras del castrochavismo o socialismo del siglo XXI, operada por el grupo que se llama Foro de Sao Paulo, porque eso es lo mismo, y es una dictadura señalada como el lugar donde el próximo noviembre del 2021 se puede cometer otro de los grandes fraudes, otro de los grandes crímenes, como se han cometido en octubre pasado en Bolivia y como se acaba de cometer el 6 de diciembre en Venezuela. Con la victoria de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, ¿hubo una sensación o percepción de algún tipo de, podemos llamarlo así, como alegría o satisfacción de parte de algunos de estos líderes de izquierda? Hablamos de el pronunciamiento del presidente de Nicaragua, de Nicolás Maduro, también del presidente de Cuba felicitando esta victoria, y hay alguna percepción porque al momento que se llevaban estas elecciones el discurso del actual mandatario estadounidense Donald Trump fue de que Biden significaba el socialismo para ese país. Entonces, en realidad estos gobiernos que son señalados como dictaduras podrían tener algún tipo de apoyo o más bien siempre esa mano dura de parte de Estados Unidos hacia sus administraciones. Bueno, el tema es que la política exterior de los Estados Unidos en la administración del futuro presidente está por definirse. Mientras tanto, las señales que dan los dictadores de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son señales de que ellos están muy preocupados porque se mantenga la política exterior que estableció el presidente Trump. Yo quiero recordarles que antes de Trump había una política de mucha tolerancia, de coexistencia, esperando que las dictaduras salgan de a poco de la situación dictatorial y le devuelvan la libertad a los pueblos. En ese camino el presidente Obama incluso abrió relaciones de Estados Unidos con Cuba. Pero durante todo el periodo que siguió a esa apertura, lo que hicieron las dictaduras fue más bien utilizar eso para reforzar y para afirmar sus dictaduras, para seguir violando derechos humanos, para seguir detentando indebidamente el poder y no tener lugar a ninguna apertura. Entonces, cuando llegó al gobierno el presidente Trump, cambió la política exterior en 180 grados y volvió a la política exterior en la cual con sanciones y con presiones se exige el respeto a los derechos humanos y se exige el cese de las dictaduras en estos países. Y en ese sentido, ahora que han habido elecciones en Estados Unidos, los dictadores están tratando de celebrar y tratando de influir en el cambio para volver seguramente a una posición en la cual tengan menos sanciones y más posibilidad de seguir oprimiendo a los pueblos. Pero la política exterior de los Estados Unidos, con cambio de gobierno, está por definirse. Y hay pocas razones para creer que favorezca abiertamente a las dictaduras de las Américas, porque le quiero recordar que más allá de Estados Unidos, en la OEA, en los países europeos, en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, en el Grupo de Lima,
hay una cantidad muy importante de países que están señalando a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua como dictaduras, y que Estados Unidos forma parte de ese concierto que marca una política internacional cada vez más rigurosa para cesar las dictaduras. No hay manera de que continúe la situación en Cuba, donde hoy día hay huelgas de hambre y el grupo llamado San Isidro de artistas está reclamando abiertamente, y el régimen cubano se ha visto forzado a sacar tanques y a sacar armas pesadas para reprimir al pueblo. Tiene una crisis muy seria. No hay manera que siga esa dictadura ni siga la venezolana, donde hay una crisis humanitaria que afecta a todos los países de las Américas y del mundo, con una migración forzada de casi 6 millones de venezolanos y con un estado de hambruna y de crisis humanitaria que no se ha visto ni siquiera en situación de guerra que está sufriendo Venezuela. No hay manera que siga Nicaragua en la situación en la que está, con más de 100.000 exiliados, con presos políticos, con grupos que persiguen e imponen por la fuerza la voluntad de un régimen que tiene de su lado todo el manejo y toda la penetración cubana y castrochavista. Y no hay manera que Bolivia siga siendo un narcoestado que produce coca y cocaína de la mano de Evo Morales y de su régimen que acaba de ser restablecido para inundar América y el mundo con esa droga. O sea, hay condiciones internacionales para que, incluso con ajustes, la política exterior de los Estados Unidos tenga que seguir un rumbo de defensa de los principios y valores de los Estados Unidos. De Estados Unidos, la democracia más grande y más importante del mundo. Estados Unidos está fundada en el respeto a los derechos humanos, en la libertad individual, en el derecho de propiedad, en la libre iniciativa, en una serie de características que se pueden resumir en el término libertad. Y eso es lo que defiende en su política exterior. En el caso de Nicaragua, a nivel interno, ¿qué se puede hacer para que la situación de nuestro país no continúe siendo la misma? ¿Usted ve en este momento para Nicaragua o a corto plazo, antes de las elecciones, una posibilidad de diálogo, de un diálogo incluyente, genuino y con interés de nación, o esa posibilidad de diálogo, a su juicio, quedaría abortada para Nicaragua? Mire, cuando los dictadores del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, invocan o realizan el diálogo, se ha demostrado históricamente que eso es un engaño. En Venezuela se vienen haciendo diálogos desde los tiempos de Chávez y todo siempre ha servido para dividir la oposición, para comprar opositores, para amenazar opositores y para que el régimen permanezca. Lo mismo ha sucedido en Cuba y lo mismo ha sucedido en Bolivia. Cuando hablan de diálogo, es diálogo para mantener el régimen. O sea que no va a ser diferente el diálogo en Nicaragua. Y ustedes ya tienen experiencia. Ortega y Murillo han hecho diálogos en el peor momento de crisis, cuando se estaba prácticamente cayendo y el pueblo nicaragüense los sacaba del poder, y lo han hecho para quedarse y se han quedado. O sea, el diálogo en el castrochavismo, en el socialismo del siglo XXI, es engaño. Es un mecanismo de permanencia adicional en el poder. Son balones de oxígeno que ellos toman en momentos de crisis para aminorar presiones y para mantener su régimen. Lo que yo creo que en Nicaragua hay que hacer, que es la receta que se ha visto funcionar, es que los líderes políticos y los líderes civiles escuchen la creciente y gigantesca resistencia civil del pueblo nicaragüense, se unan, formen un solo frente y exijan condiciones efectivas de democracia y transparencia electoral y derroten al régimen y lo saquen. Ustedes ya lo hicieron una vez. Lo hicieron con doña Violeta Chamorro, sacaron al mismo régimen sandinista que se vio forzado a entregar el poder ejecutivo, pero que lamentablemente mantuvo su constitución, mantuvo el control de las Fuerzas Armadas y se fue lleno de impunidad, porque el error en ese momento consistió en permitir que el mismo Ortega y todo su grupo, que se habían apoderado de la famosa pita, que no era otra cosa que el robo de propiedades y el enriquecimiento de los sandinistas, tenga impunidad. Entonces, es de esperar que con esa experiencia Nicaragua, que conoce el camino, forje un frente de unidad, pida y controle unas elecciones libres y limpias, gane las elecciones y saque al sandinismo, pero esta vez sin impunidad. En este caso, usted mencionaba sobre los órganos represivos de estos gobiernos. Vimos, por ejemplo, cómo una manifestación del movimiento San Isidro en Cuba parte con 20 jóvenes, entre artistas y también periodistas. Posteriormente se hizo el grupo mayor e incluso hasta de 200
y hubo algún tipo de represión de parte de las autoridades de ese país. Sin embargo, hubo cierta apertura a diálogo con el ministro de Cultura. Pero en este caso vemos que en Nicaragua, si la población pretende salir en grupos incluso de 10 o de 20, como ocurrió en Cuba, inmediatamente son golpeados o incluso detenidos. Y en este caso vemos que en Venezuela todavía la población puede salir a manifestarse. ¿Podemos decir de que el gobierno de Nicaragua es el brazo represivo más fuerte del grupo de estos señalados de violaciones de derechos humanos en cuanto a cortar las libertades de la ciudadanía? Todos son represivos. Ustedes están sufriendo la represión de matones en el poder, de criminales en el poder acostumbrados a reprimir. No se olvide que Ortega y su grupo vienen de una guerrilla armada, sangrienta, que ha dominado Nicaragua por mucho tiempo y que después, con la impunidad obtenida, se han mantenido bajo la sombra de la política esperando el momento de retornar. Y han retornado cuando las condiciones de la región, con el castrochavismo, con Castro y Chávez, se han dado para hacer más de lo mismo. No tengo duda del carácter criminal de la represión en Nicaragua, pero comparar las represiones no es una cosa que valga la pena hacer. Lo que sí hay que mirar es que todas tienen una característica, es la metodología castrista, que ahora en enero va a cumplir 62 años de dictadura y que somete al pueblo cubano y que se expande en las Américas y en el mundo con violencia, con violación de los derechos humanos. No se olviden que Cuba es la autora de todas las guerrillas de la década del 60, que ensangrentan Bolivia, Venezuela. El Che Guevara muere en la guerrilla en Bolivia, que se penetran después a Angola. En los años 70 establecen guerrillas urbanas, después se meten en el narcotráfico. Cuba está metida en el narcotráfico desde la época del narcotraficante Escobar Gaviria de Colombia y Suárez, Roberto Suárez de Bolivia. Esto está documentado. Entonces, la represión que sufren los pueblos en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela y en Bolivia es una represión que tiene como característica la violación de los derechos humanos, la brutalidad de la tortura y la presión que ejerce el sistema cubano, que es una mezcla de metodologías traídas de los más oscuros sistemas dictatoriales, el sistema soviético, la Stasi, la KGB, y que ellos han perfeccionado para oprimir a los pueblos. Y eso está siendo aplicado por Ortega y por Murillo con absoluta hazaña, para no permitir que el pueblo se levante, porque yo creo que un levantamiento en Nicaragua en las condiciones actuales no lo aguanta el régimen y está tratando de controlar eso por medio de lo que saben hacer, el terror. El terror es el instrumento de las dictaduras para evitar el levantamiento de los pueblos, pero también el terror y el miedo tienen un límite. Mire Cuba. El movimiento San Isidro es un ejemplo. El movimiento San Isidro sigue. Los han metido presos, los han apaleado, los han sacado tanques, han reprimido, los han condenado, porque ahí el sistema de justicia es absolutamente represivo, como en Nicaragua, como en Bolivia, como en Venezuela, y siguen. La juventud sigue porque la juventud tiene hoy día tres condiciones que no habían antes. Primero, está cansada y conoce el mundo a través de la globalización y la revolución comunicacional. O sea, en Cuba quieren ser tan libres como ven a la gente en las calles de Miami, Nueva York o Sao Paulo, o Río de Janeiro, o Panamá. Segundo, la revolución tecnológica permite que el mundo esté informado de las barbaridades que comete el régimen. En la década del 60, Cuba fusilaba gente todos los días, y el mundo se enteraba meses después y se discutía si había sucedido o no, y se tardaba años en probar. Hoy día, con unas imágenes de celulares, eso está absolutamente probado y no hay duda del carácter criminal de los dictadores. Lo mismo sucede respecto a los hechos de Nicaragua. Y tercero, hay solidaridad mundial. El mundo en el siglo XXI no quiere dictaduras, no quiere violación a los derechos humanos. Usted ha dicho que lo principal que puede hacer la oposición en nuestro país es organizarse para el tema electoral. Justamente, ¿cómo queda el tema de la reforma electoral? ¿Fue algo cuestionada la última resolución de la Organización de Estados Americanos en cuanto a este tema, que dio hasta mayo del 2021 para que se puedan ver
las evidencias de que sí va a ser un proceso electoral y que se está buscando una solución en este tema para tener unas elecciones libres, justas y transparentes. Sin embargo, mientras se cuestionó, la oposición sigue en eso vaivén de que no están totalmente unificados, que cada quien está luchando por su lado, y esto pues los coloca en una situación bastante difícil frente a las elecciones del 2021. Por una parte quisiera que me hablara de esto, y por otra parte, ¿cómo queda el tema de la reforma electoral con una figura como Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos, y que quizá ha sido visto como una figura ambigua en algunos momentos? Mire, le voy a decir sobre el tema de las oposiciones primero. Bolivia acaba de perder de nuevo su democracia y tiene dictadura plena, con simulación electoral, porque la oposición ha fallado, la oposición es funcional y ha cometido traición a la patria. Nunca se han unido, y como no se han unido, cumplen el principal requisito de la dictadura, de dividir para poder seguir gobernando. En esa dinámica en Venezuela vemos lamentablemente lo mismo. El famoso LAMUD, que era un movimiento de unidad ejemplar, después se volvió el G4 porque se salieron algunos partidos, y hoy día es un desastre total, donde cada uno va por su lado y eso perjudica el proceso de liberación de Venezuela. Ojalá Nicaragua pudiera dar el ejemplo y llevar adelante un proceso de unidad. Es difícil porque la gente no quiere entender que no se trata de una unidad ideológica, que no se trata ni siquiera de unidad programática, es una unidad en contra de la dictadura, y como he explicado, después cada partido, cada grupo puede retomar su identidad y su posición ideológica. Pero viene la intervención del gobierno que penetra los liderazgos e impide aquello. Yo no creo que haya un líder consciente en Nicaragua, ni en Bolivia, ni en Venezuela, que no entienda que ese proceso de unidad es un requisito esencial para derrotar a la dictadura. Entonces, cuando no lo hacen, ya están más allá de la sospecha, están en el señalamiento de que no están haciendo lo que deben. En eso el pueblo, la resistencia civil, los movimientos cívicos y populares tienen que ser muy claros. No puede ser que los líderes que se llaman oposición aporten, contribuyen y participen del mantenimiento de la dictadura con el pretexto de que no se pueden unir. Y respecto al tema de Almagro, yo quiero decirle que hay críticas, yo he criticado personalmente el doble estándar de la organización en el tema boliviano, pero en general yo creo que en la situación actual hay una corriente presión al cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, que es lo que la OEA tiene que hacer. Y en relación al secretario general específicamente, este es muchísimo mejor que Insulza, que durante 10 años fue operador servil del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo. Entonces, comparativamente hemos mejorado, está lejos de ser perfecto, pero creo que en el caso específico de Nicaragua hay un creciente cumplimiento y un acercamiento a las normas que se tienen que respetar, que son las de la Carta Democrática Interamericana. En este caso, sí, ¿cuál es la elección que deja la oposición de Bolivia para estos otros países que van a enfrentar proceso electoral? Hablemos de Nicaragua. Porque sí, efectivamente, las elecciones en Bolivia contaron con observación internacional. Entonces, ¿es posible de que Ortega, por ejemplo, pueda ganar las elecciones legítimamente, esto favorecido por las diferencias de la oposición? No, en Bolivia no ha habido ganancia legítima de las elecciones, y la presencia de observadores internacionales no quiere decir nada, porque, le explico, hay un fraude en el sistema, en la Constitución, en la ley electoral, en la forma de asignación de las circunscripciones, en la manera como vota la gente y en la falsificación del padrón electoral. En Bolivia hay cerca de 1,5 millones de votantes en un padrón de 6 millones, o sea, del 20 al 25%, que no existe, que está falsificado. Y el régimen hasta ahora resiste la posibilidad de auditar el padrón. En todas las zonas controladas por el partido y por el sistema cocalero de Evo Morales, han hecho aparecer ciudadanos que votan y que no existen. Entonces, el observador electoral cuando llega no puede ver eso. Y el otro fraude es el fraude que se comete el día de la elección, y ese fraude en Bolivia ha sido cometido con la complicidad de los opositores. Los opositores no han mandado en Bolivia delegados de mesa a ninguna parte.
De manera que la dictadura ha tenido toda la posibilidad de llenar las ánforas, de fraguar las actas como ha querido. Y ha terminado presentando, entre el fraude sistémico y el fraude fáctico del día de las elecciones, un triunfo, entre comillas, electoral que nunca ha existido. Hoy día el pueblo, la resistencia civil boliviana, está llevando adelante la demostración del fraude electoral. Y acaban de presentar el sábado pasado, a través de un movimiento ciudadano, más de 1.800 actas que deberían estar anuladas. Si usted calcula 1.800 actas por un promedio de 300 votantes como máximo que tiene que tener cada ánfora, estamos hablando de 500.000 de votos. Y el sistema electoral se ha apurado en certificar y en posesionar, inclusive adelantadamente, al presidente de la dictadura. Entonces, fraude electoral hay, y la presencia de los observadores internacionales no quiere decir que eso haya dejado de existir. Y en Bolivia el fraude se va a demostrar el momento en que el régimen o la OEA o alguien permita una auditoría del padrón electoral, donde va a aparecer cerca de 1,5 millones de bolivianos que no existen, donde votan los muertos, donde se vota duplicado, donde se utilizan falsos nombres, porque el régimen controla el sistema de certificados de nacimiento, el sistema de identificación personal y el sistema electoral. Ahí está el fraude en el sistema. Pero además hace leyes que dicen que, por ejemplo, en las áreas rurales se pueden designar, no elegir, lo que ellos llaman diputados indígenas originarios, campesinos, que es bajo un sistema prácticamente fascista. 8 o 9 de esos diputados integran la asamblea. Y además de eso hacen desaparecer el voto universal o el sufragio universal, porque extinguen la igualdad de los ciudadanos, en sentido de que en el área rural con 200, 300 votos se puede elegir un diputado, y en el área urbana necesita 300.000 votos para el mismo diputado. O sea, lo que el Consejo, a partir de la experiencia de Bolivia, de lo que es la oposición de Bolivia en las elecciones del 18 de octubre, y lo que puede aprender la oposición en Nicaragua, en Bolivia está lo que no se debe hacer. La oposición de Bolivia ha sido absolutamente funcional, se ha mantenido desunida, le ha hecho el juego al régimen para permitir que la dictadura haga un colosal fraude electoral, no ha mandado delegados siquiera a las mesas electorales el día de la elección, y se ha apurado en reconocer un triunfo que es una falsificación. Justamente muchos dicen en nuestro país, por ejemplo, que no todo lo legal es justo, y hablando de los partidos políticos de oposición, no han actuado con justicia. No se deben, a juicio de muchos, a la ciudadanía que los eligió, si es que se puede llamar que se les eligió. Y vamos a esto, si usted pregunta a alguien, algún simpatizante del gobierno o al presidente, a su gabinete de gobierno, dicen: fuimos un gobierno electo a través de un proceso electoral constitucional y legal. Sin embargo, es ahí el cuestionamiento de muchos verdaderos opositores que dicen: no todo lo legal es justo, llegaron al gobierno producto de pactos, producto de reformas. Sin embargo, en la Asamblea Nacional muchos consideran que se está viendo más de lo mismo, más pactos y más componentes a favor de los intereses personales, de permanecer ahí como diputados vitalicios en algunos casos, y no del interés de nación. Bueno, usted tiene razón, y eso refleja un concepto que hay que recordar, que se llama las leyes infames. Estas dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, han pasado de ser dictaduras de fuerza a ser dictaduras electoralistas. Una dictadura electoralista es la dictadura que, para mantener indefinidamente en el poder a un grupo o a un dictador, viola los derechos humanos, pero usa el sistema de votación como pretexto para presentar una democracia. Ellos quieren asimilar las elecciones a democracia, y eso es absolutamente falso, porque las elecciones, que además tienen que ser libres, limpias y justas, son solo un elemento de la democracia. Falta el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la división de independencia de poderes, la libre organización política. Un país que tiene presos políticos, perseguidos y exiliados políticos no puede alegar por elecciones que haga que es una democracia, porque en esas elecciones además escogen quiénes son los candidatos de oposición, porque están impidiendo que candidatos en el exilio, en la cárcel o bajo persecución sean candidatos. Entonces, en ese sentido, las dictaduras electoralistas producen lo que se llaman leyes infames. Controlan el órgano legislativo y empiezan a hacer leyes que favorecen al régimen, pero que sin embargo violan los derechos humanos.
Son leyes en cuanto a la forma, siguen el procedimiento legislativo, pero en el contenido son instrumentos de violación de los derechos humanos de manera absoluta. En Bolivia hay cantidad de leyes infames que violan los derechos de los ciudadanos, haciendo desaparecer la igualdad, favoreciendo indebidamente a grupos vinculados en el gobierno o simplemente estableciendo, por ejemplo, la retroactividad para la persecución política judicial. Simplemente designando jueces que son operadores de la persecución y de la represión política, lo mismo que en Nicaragua. Y en el campo electoral hacen muchas leyes infames que tienen que ver con alterar la organización electoral para favorecer a la permanencia del régimen, que tiene una característica: con minorías relativas, las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Bolivia construyen mayorías absolutas. No otra cosa representa, por ejemplo, que Nicaragua sea el país de más avanzada, entre comillas, ley infame, violatoria de derechos humanos, donde se dice que para ser presidente simplemente hay que ganar la elección. Antes había que tener la mitad más uno de votos, después bajaron eso al 40% con 10 de diferencia, después lo bajaron al 35% y esa disposición ya ni siquiera existe. En Venezuela y Bolivia se necesita 40% de votos en primera vuelta con 10 de diferencia. En Nicaragua eso es algo que en este momento está también en el campo de la maniobra para la permanencia indefinida del dictador. Van a terminar diciendo que gana la elección con un voto, así sea con el 20 o 30% de apoyo, y es de nuevo presidente. Y eso no es democracia. Y precisamente sin elecciones creíbles, ¿a qué se expone Nicaragua el próximo año? Que sea desconocida por parte de la comunidad internacional, que sigan las sanciones, pero también hemos visto que todos estos gobiernos son sancionados y todavía se sostienen. Entonces, ¿hay desesperanza para la población o qué es lo que podría ser? La regla contra las dictaduras es resistir y persistir. Las dictaduras tienen que caer. La dictadura de Nicaragua, la dictadura de Cuba, la de Bolivia, la de Venezuela tienen que cesar, porque son contra natura, están yendo contra la libertad de la gente. Los pueblos resisten. Se puede sofocar una o varias veces la reacción popular, pero no indefinidamente. Y lo está demostrando Cuba. Cuba, después de 61 años, casi 62 años en enero próximo, de dictadura, debería tener un control total. Y la juventud que ha nacido en eso que llaman revolución, la juventud, los artistas que han sido formados y educados bajo ese sistema que llaman revolución cubana, se está rebelando porque quiere libertad. ¿Esta libertad cómo se puede conseguir? ¿Cómo se puede materializar? Mire, yo creo que tenemos ya el tiempo suficiente de explicación. Le he dado los parámetros generales y yo le agradezco mucho la entrevista. Creo que estamos bien de tiempo. Habíamos comprometido una entrevista de 40 o 45 minutos y le agradezco mucho por su interés. Podemos pactar una nueva entrevista cuando ustedes estén interesados y cuando las circunstancias avancen un poco. Mientras tanto, el mensaje que les quiero dejar es que Nicaragua es una dictadura. El mundo observa al pueblo nicaragüense como un pueblo valiente y luchador que está peleando todos los días por su libertad y su democracia. El mundo observa a la oposición de los partidos nicaragüenses con dudas y con sospechas, está esperando unidad para ver que no se repita lo de Bolivia y lo de Venezuela. Y el mundo está mirando además al empresariado y al capital nacional nicaragüense, que está señalado de ser una especie de acompañamiento del régimen. Hay cosas que tienen que pasar en Nicaragua y el objetivo es que recuperen la libertad y la democracia, pero la política interna es un tema de los nicaragüenses. Nosotros desde el exterior lo que podemos hacer es dar parámetros, decir lo que ustedes no pueden decir por la represión o por la persecución que hay en Nicaragua y poner las cosas claras, contribuir a que la comunidad internacional siga interesada en el tema. Yo quiero decirles que la lucha del pueblo nicaragüense contra la dictadura castrochavista de Ortega y Murillo no es infructuosa, está avanzando muchísimo y hay que persistir. Queremos agradecer mucho su tiempo, que nos haya acompañado y tal y como usted lo decía, esperamos haya una próxima oportunidad en la que pueda compartir con nuestra audiencia y con nosotros. Nos acompañó pues esta mañana el
Exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, un experto en política también, catedrático, y que ha sido partícipe de una fuerte oposición y crítica a estos gobiernos de Latinoamérica que él ha calificado como dictaduras. Exactamente, muy pendiente de toda la situación que acontece tanto en Cuba, Venezuela, Nicaragua y por supuesto su país Bolivia, y que países que se denominan socialistas pero que también atraviesan graves crisis sociopolítica y económica principalmente en sus poblaciones. Recuerde que esta y otras entrevistas puede seguir a través de las redes sociales. Estamos como Canal 10 Nicaragua. A continuación les vamos a presentar la interacción con nuestro invitado del día de ayer. Nos acompañó el doctor Manuel Orozco, director del Centro para la Migración y Estabilización Económica. Un total de 33.980 personas alcanzadas, 6.270 interacciones, generó esta entrevista 199 comentarios y fue compartida 59 veces. Es parte pues de la interacción de quienes nos siguen a través de las redes sociales. Estamos como Canal 10 Nicaragua. De esta manera nos vamos a una pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Hola, hola artistas, ¿cómo les va? Bienvenidos a un Aprendamos Juntos con Maru, como cada semana en su segmento de Acción 10 en la mañana, con proyectos fáciles, útiles y además económicos. Y hoy seguimos con los proyectos navideños y me encanta porque es una canastita muy bonita para que la podamos regalar. Así que no te olvides de copiar todos los materiales y seguir el paso a paso de este proyecto. Como les contaba, vamos a hacer una canastita para unos dulces, algo que podamos regalar. Realmente no tiene que ser dulces, pueden ponerle adentro cualquier cosa. Muy bien, entonces, tenemos acá un tubo de cartón. Lo primero que vamos a hacer es que, como esto es muy grande, lo vamos a recortar, ¿ok? Yo lo dejé de unos 6 centímetros y medio, ¿ok? Esto lo vamos a desechar, no lo vamos a utilizar más. Inclusive ustedes lo pueden dejar completito, pero a mí me parece que es muy alto, ¿ok? Muy bien. Tomamos aquí el cartón. Entonces, para que esto se nos haga más fácil, vamos a cortar una franja de una vez de 7 centímetros. Ok. Bien, entonces, tomamos la pistola de silicón, ponemos silicón en el borde y en la parte inferior y vamos a poner el rollo de cartón, asegurándonos de cubrir todo el espacio. Y cuando ya lo tenemos cubierto, recortamos. Muy bien, acá. Y por último, vamos a ponerle un poco de silicón en el borde para que no se nos vaya a despegar. Ya tenemos acá la base, esto ya está básicamente listo. Ahora vamos a tomar el rollo, lo vamos a poner por acá, así. Voy a utilizar el círculo interno y voy a marcarlo, ¿ok? La idea es que tengamos un círculo que le sobresalga un borde a esto y lo importante es que además les quede otro borde por fuera, ¿ok? Entonces, con una tijera de formas como esta, con la tijera de forma, vamos a irlo cortando alrededor. Listo, súper bonito. Lo pegamos, ponemos silicón, solo la cantidad necesaria y pegamos en el centro. Tengo este foamy que es como texturizado y vamos a dibujar un árbol de Navidad. Listo. De una vez, no importa si les queda irregular, ¿ok? De una vez vamos a dibujar una estrella. ¿Listo? Y recortamos. Excelente. Y ahora vamos con el árbol. Súper. Entonces aquí ya tenemos el árbol, la estrella. Vamos a ponerla de esta manera. Y
un palillo de brocheta. Lo podemos decorar utilizando pompones como estos. También pueden hacer estrellitas de foamy o circulitos de foamy, o le pueden poner una cinta. Y ahora sí, estamos listos para unir todo el proyecto. ¿Okay? Entonces, primero, buscamos la parte de atrás con nuestro dedo, tomamos la guía de hasta dónde llega y lo ponemos por atrás. Vamos a ubicar exactamente dónde va a ir esto. Entonces, ponemos silicón. Primero vamos a poner la estrella y luego ponemos el árbol en la parte inferior. Presionamos un poquito. Así de fácil, tenemos lista una canastita de dulces que ustedes pueden hacer. Este proyecto lo pueden hacer con sus hijos, por ejemplo. También lo podemos hacer para los niños que están ahí alrededor de nuestra casa o que están en la casa y les damos un detallito. O también, ¿qué les parece si usan esto, que no necesitan tanto material y por ende no necesitan tanto presupuesto, para un proyecto de fin de semana en esta época navideña? ¿Qué tal el proyecto de Aprendamos Juntos de esta semana? Ha sido un proyecto súper bonito y súper versátil para que lo puedas hacer desde la comodidad de tu hogar con muy poquitos materiales. Nos vemos la próxima semana en el segmento de Acción 10 en la mañana. Chao, chao. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por seguir con nosotros en Acción 10 en la mañana. Y en nuestro país, gran parte de los nicaragüenses ahora pertenecen al sector informal, ese sector que día a día sale de sus hogares para buscar cómo llevar el sustento a sus familias, aquellos que no tienen un salario fijo y menos aguinaldo, estos mismos que tienen que trabajar incluso en días feriados para poder labrarse su vida y la de sus familiares. Christopher Guevara preparó una nota con un par de historias en las que se refleja justamente esta ardua necesidad de trabajar incluso en días feriados. Las condiciones climáticas no importan y los días feriados no existen para el matrimonio compuesto por Heidi Duarte y Julio Velázquez. La pequeña acera de un tramo ubicado en el mercado Roberto Güemes es precisamente el lugar donde ofrecen productos varios y así generar ingresos económicos para dar sustento a sus hijos, que suman 5. Heidi y Julio llevan más de 7 años casados y han elegido vender desde recipientes plásticos y productos de belleza como una alternativa a falta de oportunidades laborales en el país. Ahorita la situación está bien difícil, las ventas están muy bajas y pues tenemos que buscar cómo sobrevivir y no dejar de hacer, de trabajar, de venir, de luchar, pero está muy baja la venta. Como cualquier madre responsable, ¿verdad? Uno busca cómo sobrevivir, si no es de una es de otra, vendiendo ambulantes o pues en tu negocio o lo que te salga. Pues si Dios te manda limones hay que aprender a hacer limonada, pero siempre luchando por nuestra familia, porque el nicaragüense pues se destaca en ser trabajador y aquí estamos para adelante. La situación está un poco mal, no hay mucho trabajo, entonces con mi esposa pues nos dedicamos a vender lo que nos salga, cualquier cosa, sea fruta, verdura o plástico. Heidi, con 37 años de edad, manifestó que su ilusión es la de poco a poco mejorar el estado económico de su familia. Es por ello que este 8 de diciembre no es un día para quedarse en casa, como muchos lo hacen, manifestó la vendedora. Quedo en casa, yo sé que genero gasto, pero si yo vengo a trabajar, yo sé que saco el día. Ya, entonces luchando, el diario se come, diario se trabaja. La larga lista de desempleados que suma el país ha obligado literalmente a muchas personas a dedicarse a vender en las calles y obtener ingresos económicos. Katy Alemán tiene 5 hijos y espera un sexto en este mes próximo. Sin embargo, la necesidad la impulsó a reunir una cierta cantidad de dinero y dedicarse a vender en una pequeña esquina en los adentros del mercado Roberto Güemes. La juego así en el negocio diario con lo que gano y mi marido pues con lo que me da pues aporto algo también para la ayuda de la casa. A veces hoy en día feriado la gente suele descansar. ¿Usted decidió venir para poder tener un poco más de ingresos? Sí, es que como le dijera yo, para nosotros los pobres no hay descanso, siempre tenemos que trabajar y el que no trabaja no come.
Y entonces decidimos, le digo a mi hijo, vengamos temprano, por si la gente decide descansar temprano, se van temprano, entonces nosotros logramos la mañana. Alemán ha intentado conseguir un empleo formal, pero su esfuerzo hasta ahora no ha tenido éxito. Mientras tanto, lo que espera es que no sea desalojada de donde comercializa sus artículos. Ha sido duro porque hay veces como venimos nos vamos. Y eso no es tanto mi miedo, pues, porque como yo soy vendedora ambulante, yo no tengo un lugar fijo. Mi lugar es ahí en la esquina y hay veces mi miedo es que venga con los de Comema y nos vengan a sacar, pero la misericordia de Dios, pues que en estos días nos han dejado trabajar, no nos han venido a quitar. Estos son solo algunos casos que ejemplifican la vida diaria que enfrentan miles de personas en el país. Si yo me quedo en casa, yo sé que genero gasto, pero si yo vengo a trabajar, yo sé que saco el día. Ya, entonces, luchando, el diario se come, el diario se trabaja. No se aflijan, que tenemos un Dios todopoderoso y que de cualquier manera, yo en el hecho que tenga aquí también salgo ambulante a vender mascarillas, salgo a vender botellitas de gas y yo no me echo a morir, yo siempre la busco. ¿Usted no se afrenta del trabajo? No, yo de lo que sea, hay veces si miro que está mal el negocio aquí, entonces agarro el gas o las mascarillas y salgo a vender ambulante. Y así me la rebusco para no llegar en cero a la casa. La idea de agrupar ciertas actividades económicas relacionadas con baja productividad y con la pobreza apunta principalmente a buscar formas de mejorar las condiciones de vida de este grupo de trabajadores. Sin embargo, desde años atrás es cuestionado el acto mismo de implementar políticas públicas que respalden a dicho grupo de personas. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara, y esta es parte de la realidad que viven miles de nicaragüenses que están en el sector informal, no tienen un ingreso fijo y a veces no les alcanza ni siquiera para comer. Demandan compromiso de las autoridades, compromiso de los sectores empresariales de nuestro país para que se vean estas situaciones, que se pongan en los zapatos de la gente y realmente se busquen alternativas de solución a los problemas que tiene Nicaragua, entre ellos el problema del desempleo, el problema económico que enfrenta nuestro país y enfrentan tantas y tantas familias en Nicaragua. Es parte de esa nuestra realidad hoy día. Pero bien, vamos a seguir con mucho más. Recuerden también que en cuanto a estos temas se han propuesto diferentes iniciativas de leyes, entre ellas una ley de fomento al emprendedor que buscaría cómo ayudar, cómo incentivar, cómo capitalizar también a estas personas que lo necesitan para salir adelante en ese sector informal que es el más vulnerable en nuestro país ahora. Pero les decía, vamos a seguir con más de Acción 10 en la mañana. Michelle Polanco está lista en Niñez en Acción. La exfoliación dentaria es un proceso fisiológico que debe darse sin mayores complicaciones, de manera tal que la extracción del diente de leche es más una caída o una pérdida gracias a la risolisis. El diente de leche pierde su raíz y no tiene soporte para mantenerse en la cavidad oral. Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Niñez en Acción y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, por la introducción a nuestro tema del día de hoy, la exfoliación dental en los niños. Para ello se encuentra con nosotros la odontóloga Michelle Ramírez. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. ¿A qué edad empiezan a perder los dientes de leche los niños? Buenos días, Michelle. Muchas gracias por esa gran introducción que hicieron. Bueno, normalmente las piezas de leche, como comúnmente se conocen, o piezas deciduas, a la edad de los 6 años es que ellas van a comenzar a exfoliarse o a caerse, ¿verdad? Esa es la edad o la cronología. Sin embargo, sabemos que cada niño es de manera diferente, es decir, algunos unos meses antes pueden comenzar a exfoliar y otros unos meses después y van a estar dentro de lo normal. Es importante, como la introducción mencionaba, el proceso de risolisis
risólisis. La risólisis es cuando el diente permanente comienza a intentar salir o a erupcionar y comienza a desaparecer la raíz del diente de leche. Esto se reabsorbe, esta raíz, y cuando ocurre este proceso es que la pieza comienza a ponerse un poquito flojita hasta que se cae. Anteriormente sabíamos que en casa le ponían un hilito, ¿verdad? Y jalaban la pieza. Ahora es un poco más común que los niños lo lleven en este proceso al dentista para evacuar dudas a los padres y para retirar las piezas que normalmente no se logran caer natural, ¿verdad? De manera natural. Doctora, precisamente es común dentro de los hogares que cuando se empieza a notar que el diente de leche está flojito o se puede mover, que constantemente se le da una especie de masaje para que caiga mucho más rápido. ¿Esto es adecuado? Lo adecuado es, si tenemos dudas, uno, acudir al dentista. Siempre hago énfasis en esto porque es importante que el niño desde pequeño se relacione con el dentista y lo vea natural. En segundo lugar, si ya estamos viendo que la pieza está bastante flojita, sí perfectamente podemos estimular en el aspecto de con comidas que quizás él logre comer y se extraiga la pieza por sí sola. He tenido casos en los cuales los mismos niños, pues increíblemente, ellos mismos se los jalan, se los mueven hasta que los logran extraer. Ya porque ya cuando la raíz totalmente se ha desaparecido o se ha reabsorbido es bastante fácil. Sin embargo, no en todos los casos va a ocurrir esto. Hay momentos en los cuales queda un poco dura la pieza o las piezas permanentes salen por la parte posterior. Entonces no logra hacer completamente el proceso de risólisis. En ese momento que la pieza temporal está dura y vemos por la parte posterior, o sea, como dos filitas de dientes se logran observar, ¿verdad? Ahí sí es importante que inmediatamente acudan, porque como todavía es un huesito suave, al retirar las piezas temporales podemos hacer un masajito para que las permanentes logren entrar a la arcada y no queden estos dientes muy atrás, muy afuera, salidos, etc. ¿Cuántas piezas dentales son las que atraviesan este proceso y cuándo termina de mudar de diente un niño? Como en la entrevista anterior mencionábamos, son 20 piezas dentales de niños las que tenemos. Las 20 piezas se van a tener que caer o a exfoliar, las cuales le dan lugar a sus homólogos permanentes en lo que son centrales, laterales y caninos. Las únicas piezas que hay un pequeño cambio son las posteriores, las muelitas posteriores de los niños, que cuando ellas se caen no dan lugar a su homólogo, sino a las premolares, porque si notamos en nosotros los adultos tenemos muelitas pequeñas y muelitas grandes. Ya, pero en total son 20 piezas las que se van a exfoliar o se van a caer. ¿Hasta qué edad, doctora? Entre los 6 años hasta aproximadamente 11, 12 años. Esto depende, como les digo, de cada pacientito o de cada niño. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por despejar algunas de las dudas alrededor de este cambio de dientes que sufren los niños a partir de los 6 años. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 de la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Estamos ya a Defensoría del Consumidor con Juan Carlos López para hablar un poco sobre el censo de carga para efectuar reclamos por alta facturación de energía eléctrica. Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Odilí, de igual manera, comentando siempre el tema de la energía eléctrica. Sí, acordémonos que la energía eléctrica en estos días pues han sufrido una variación dependiendo también de aquellas personas que en este momento están con algún tipo de reclamos de energía eléctrica. Ya sabemos un poquito del procedimiento, pero ya Juan Carlos, explícanos un poquito sobre ese censo de carga, porque todavía desconocemos ese concepto. Sí, mira, los censos de carga normalmente se realizan para sacar un cálculo de cómo está tu consumo en tu hogar, en tu negocio, en oficina. ¿Qué es el censo de carga? De manera taxativa es todos los aparatos que tenés, hacerle un cálculo de acuerdo al amperaje que tiene el aparato, convertirlo en kilowatt. Hay una fórmula, una conversión sencilla que la podemos platicar tal vez la otra semana,
una tablita donde el usuario puede saber cuánto consume cada aparato por día, por hora, por mes, y eso te va a permitir un análisis previo si en verdad estás consumiendo mucho y si en verdad ese consumo corresponde a lo que te marca el medidor, porque como decíamos la semana pasada y lo hemos visto tal vez en casos, tal vez muy cotidiano, como normalmente se nos escapa la onda de ir a leer el equipo de medición de manera constante, semanal, diario, cada 12 horas o el tiempo que sea concurrente, en efecto, la empresa, vos crees que estás consumiendo bastante y tal vez menos que te refleje el medidor o viceversa. El medidor está consumiendo, el medidor aparentemente tiene una afectación técnica y posiblemente en tu domicilio estás consumiendo menos. Entonces, los censos de carga es la sumatoria de todos los aparatos y se hace vía inspección. A veces lo hace la empresa distribuidora, a veces lo hace el ente regulador INE, que hace una sumatoria de todos los aparatos. Fíjate que hay gente que tiene miedo a los censos de carga en el sentido que creen que porque te van a meter todos los aparatos y hacer un cálculo, en efecto te va a salir más la factura de energía eléctrica. No necesariamente. Entonces, los censos de carga te sirven para saber por dónde anda tu consumo. Si mira, aquí a veces hay usuarios que tienen una refrigeradora y nunca la desconectan. O tienen utilizan, por ejemplo, 3, 4 veces al día, 5 veces al día un microondas. Por ejemplo, deja 2, 3 minutos. La licuadora. La licuadora podría ser, pero mira, por experiencia los aparatos que más consumen, aparte de los aire acondicionados, son los abanicos, pero primero está la refrigeradora, abanico, plancha. Hay otro efecto que la gente cree que el router, que lo que tenemos wifi, internet en las casas, cree que el router no consume absolutamente nada. Y el router, cuando él está conectado, y si nunca lo desconectas, ese router te va a jalar posiblemente 8, 9 o 10 kilowatts mensual. O sea, son 10 kilowatts que en efecto tal vez no lo sentís tanto, pero te va a aplicar la factura. Eso es promedio. Ustedes han explicado también que aquellos electrodomésticos que tengan siempre una lucecita encendida o parpadeando está consumiendo energía. ¿Eso es cierto? No necesariamente. Salvo que haya fuga en el domicilio y entonces ese aparato está conectado, no está funcionando. Normalmente los televisores o al menos algunos cargadores de teléfono, pues, y entonces puede ser que eso active un poco y se esté obviamente fugando como el agua potable. Pero de manera particular, si el tema eléctrico está de manera adecuada, no necesariamente. Pero lo adecuado es desconectarlo, pues por algún tipo de fluctuación en el voltaje internamente. Que se da mucho, por cierto. Sí, se da bastante. Sí, fíjate, Juan Carlos, también que he escuchado a algunas personas, a algunos usuarios que hablan de que desconectan durante el día la refrigeradora y durante la noche la vuelven a conectar para evitar el consumo. ¿Eso se puede aplicar también? ¿Eso es viable? Normalmente lo haces en la noche porque se supone que en la madrugada no vas a abrir 3 veces la refrigeradora, ¿verdad? Salvo que tengas problemas de insomnio o que en efecto te dedicas a un negocio y lo estés abriendo constantemente. Pero por eso se recomienda que sea en la noche, porque de manera efectiva nadie la va a estar abriendo de manera constante. 1 y 2, la temperatura ambiente, aunque independientemente de lo que corresponde en el día, siempre va a ser más baja en horas nocturnas. Entonces hay una temperatura ambiente que refleja y golpea de manera efectiva en la parte de atrás del refrigerador, donde están los calentones, donde está obviamente el motor, y en efecto y eso mantiene relativamente una temperatura ambiente. Eso hace que internamente no haya ningún tipo de fluctuación internamente. Recordemos que el aire en la refrigeradora es constante y está ahí, salvo cuando lo abrís, ese aire se escapa y si la tenés desconectada, efectivamente vas a perder el aire y se te pueden descomponer los productos. No. Por eso es que se recomienda. Hay gente que lo hace inclusive en el día, pues también desconectar el refrigerador. Lo puede hacer cualquiera de las dos opciones, pero lo adecuado es que se haga normalmente en la noche. Sí, para aquellas personas que tienen en este momento algún reclamo por alta facturación, pueden marcarnos al 2222-7808 si quieren alguna recomendación acá de Juan Carlos. Pero también, ¿qué puede esperar la población o qué tanto tiempo pueden esperar ahorita si tienen un reclamo? Se entra a todo lo que son las festividades de Navidad y fin de año. ¿Qué debe esperar? La cantidad de tiempo que se necesita, ¿verdad?, para ir a las instancias de reclamo y esperar en enero. No puede haber corte mientras está en reclamo esa factura. Sí, toda factura que esté en reclamo y si está en el tiempo adecuado, y no debería haber ningún tipo de corte. Hago una salvedad, a veces el usuario le llega la resolución
y no acudís en los días que te demanda. Las resoluciones abajo dicen los días, en la partita infine, en la parte última, que tenés para ir al INE, para ir a la segunda instancia de ISNORTE, etcétera. Entonces, por ahí el usuario tiene que estar, valga decirlo, pendiente. Hay otros casos donde la empresa o los subcontratistas no te llegan a dejar las resoluciones en tiempo y forma, y eso dificulta los casos. Y siempre es a favor de la empresa, nunca, ¿verdad?, del usuario, porque empiezan las notificaciones de aviso de corte. No, 95, bueno, nada más. Tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, escúchenos a través de la bocina de su teléfono, por favor, y le baja el volumen a su televisor. Adelante. Mire, yo vivo en Tipitapa y tengo una casa ahí por de la entrada de la Modelo, 150 metros al sur, carretera Masaya. Y a mí me sale una deuda de 20,000 Córdoba. Y ahí no hay nada. Ahí siempre me ha salido bien cara la luz, entonces yo no sé qué está pasando. Yo he ido a reclamo y entonces no me resuelven nada. Y usted sabe que pagar 20,000 Córdobas ahorita es difícil. Y entonces el otro día me dijeron que fuera para hacer un arreglo de pago. Entonces no sé qué hacer, pues, porque esa plata no la tengo. Sí, cuando usted dice que no hay nada en la vivienda, ¿es que nadie habita ahí? ¿Cómo no? La casa es mía, pero yo se la doy a unos señores que a mí no están ni alquilada, pues ellos solo se van a la apariencia de la casa, porque a todo mundo ahí que tiene electrodoméstico le sale cómodo y a mí me sale cara. Ok, ¿nunca le han hecho una revisión, una supervisión a la casa de la cantidad? Sí, han ido, pero ahí solamente por fuera. Ahí nunca han entrado adentro. Ahorita hizo una señora que se la doy yo, ella no me está pagando nada. Y entonces, si yo no le saco nada a la casa, ¿cómo voy a pagar esos 20,000 Córdobas? Cómo no, muchísimas gracias por su observación, déjenos sus datos también, porque Juan Carlos le puede dar una orientación. Juan Carlos, eso sucede en muchos lugares, independientemente que sean o no repartos o residenciales. La fachada de la casa, muy bonita, que pintadita y esto. Y entonces, antes, o no sé si todavía, vos nos indicás, te solicitaban una inspección dentro de la vivienda. ¿Esto se hace ahora o solo seguían por fachadas? La única alternativa es que no te dan inspección internamente, es que el cliente no acepte y que no permita que entren. Pero normalmente ellos están obligados a entrar y hacer una evaluación, ver si hay fuga, hacer una prueba al vacío, que es verificar si el medidor está marcando cuando no hay conectividad internamente. Se hacen muchos parámetros. Lo que quiero como recomendar al usuario a muchos es, tiene una deuda de 20,000 Córdobas, posiblemente no sea solo de un mes, tiene concurrido. El reclamo no va a poder hacer porque tenés que ir al día para presentar reclamo, y eso dice la normativa de servicio eléctrico en su articulado. Pero si a ella no le dieron respuesta desde la primera vez que hizo el reclamo y continúa saliendo la cantidad del... Mira, el problema está cuando agotás el reclamo. Algo que quedando claro, lo que pasa es que la instancia de reclamo, casi siempre nosotros como usuarios reclamamos, pero no tenemos una asesoría permanente. Sí. La asesoría permanente va con una inspección, un censo de carga, una revisión. Si tenés que corregir internamente, corregilo. Si el problema lo tiene ISNORTE por el medidor mal ubicado, tiene un desperfecto, no calzan las lecturas, entonces tenés esos elementos, censos de carga e inspección para poderle hacerle frente a los reclamos a la empresa distribuidora. Nosotros le ganamos los casos a la empresa distribuidora, no en todo el porcentaje, pero lo hacemos cuando hacemos un diagnóstico adecuado, una inspección, un censo de carga, y le damos obviamente alternativa al usuario y lo acompañamos con sus escritos, pues de manera jurídica y obviamente con el oportuno técnico. ¿Con ese incremento del 17%? Sí, con la pérdida del subsidio que tienen los usuarios, que solo va a tener el 17%, realmente la gente va a tener que ajustarse económicamente, va a tener que buscar alternativas para hacer inspecciones y te digo, y van a tener que buscar otros espacios para poder ahorrar energía eléctrica, porque lo contrario, las facturaciones, mira, van a estar de 1.500, 2.000 Córdobas, porque la gente no va a tener posibilidades, posiblemente, y va a estar haciendo acorde de pago como la señora, pues, anteriormente. Hay que apagar entonces las luces del arbolito, solo poner el arbolito, ¿verdad? Con las pelotitas y nada más. Eso no consume mucho, realmente eso ¿No consume mucho? No, pues no es cierto. Entonces. Qué bueno que nos aclaraste eso, eso ¿verdad? no consume mucho, eso está, una bujillita o toda una extensión puede ser, posiblemente te va a consumir 5 kilowatts, al mes 6 kilowatts, eso no es lo que te va a consumir. Gracias por aclararnos eso, ¿viste? Porque me fascinan las lucecitas. Vámonos de inmediato ya con las chicas que están más que preparadas. Gracias por acompañarnos también, Juan Carlos. Vámonos con las chicas. Bueno,
Muchísimas gracias, Odilía, Juan Carlos, por esas recomendaciones de cara a estos aumentos pues, que se vienen, que se avecinan para todos los nicaragüenses. Muy válidas, por cierto. Bueno, vamos a finalizar Acción 10 en la mañana saludando a un cumpleañero muy especial. Mi gran amigo, el capitán Gunter Antonio Jarquín. Él celebra un año más de feliz existencia. Dios le bendiga. Saludos de parte de toda su familia, de sus padres, de sus hermanos, hermanas, que lo quieren y estiman muchísimo. Un abrazo especial para usted, capitán. Que Dios le siga bendiciendo y que se recupere pronto de salud. Así es, y bendiciones también a todas las personas que el día de hoy llegan a un año más de vida. De esta manera ponemos punto final a esta edición de la revista Acción 10 en la mañana.